Iniciamos en este video con la explicación de lo que son en estadística las medidas de posición o de medidas de tendencia central. Esto es parte de lo que en estadística hemos llamado análisis de datos, ¿verdad? En análisis de datos, aparte de los números relativos que son muy utilizados, los cálculos de porcentajes, promedio, tasas, índices, ese tipo de cosas, habíamos hablado que cuando se tiene un grupo de datos, el análisis se puede hacer desde tres puntos de vista. Okay. Uno desde el punto de vista de la forma, ver la forma de los datos. Cuando se tiene un grupo grande de datos, en este caso, para ver la forma de los datos se utiliza la distribución de frecuencias, que ya se vio en un video anterior. Pero también es muy importante el enfoque de los datos desde el punto de vista de su posición. ¿Okay? Es decir, hacia dónde tienden a estar ubicados la mayoría de los datos. Entonces, para eso es que se utilizan las medidas de posición o de tendencia central. El tercer enfoque, el que se vería en otro video, pues tiene que ver con la variabilidad o dispersión. Pero eso se verá luego. En este caso nos vamos a concentrar en la posición de los datos, es decir, en las medidas de posición o de tendencia central. En estadística, el propósito básico de las medidas de tendencia central es resumir en un solo número el centro de datos o punto central de localización de la distribución. Okay, lo que queremos que es entonces, si tengo un grupo de datos grande, qué sé yo, por ejemplo, tengo 1000 datos de estaturas de personas de un lugar, yo quiero tener una idea de dónde están posicionados la mayoría de los datos, pues puedo utilizar las medidas de tendencia central. En este caso, pues buscaríamos alguna forma de poder resumir en un único cálculo en el que participan esos 1000 números, un número que nos indique hacia dónde están ubicados la mayoría de los datos. Entonces, de eso es de lo que tratan las medidas de posición. Con un único número, pues yo a darme una idea de a dónde están posicionados la mayoría de los datos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central más comunes? Bueno, primero que nada, las medidas de tendencia central se suelen agrupar o abordar tanto para datos no agrupados como para datos agrupados, ¿verdad? Recordemos que los datos no agrupados, cuando tengo una lista grande, por ejemplo, de edades de personas, pues tengo todos los números edad por edad de cada una de las personas, pues ahí los datos están no agrupados. Pero puedo hacer que tenga sus mismos datos, pero en forma agrupada o resumida, que sé yo, pues sería una distribución de frecuencias donde tengo personas que se encuentran en edades entre 25 y 30 años, tantas personas. Personas que se encuentran entre 31 y 35, tantas personas. Entonces, ahí tengo los datos en grupitos, en clases o categorías, lo mismo, que es lo mismo una distribución de frecuencias. Entonces, el cálculo de las medidas de posición pues, va a depender de si yo tengo los datos no agrupados o agrupados, porque la fórmula pues, podría variar un poquito. Ok, sabiendo esto, pues, ¿cuáles son las medidas de posición más utilizadas, más conocidas? Son tres, aunque hay más. En este video solo vamos a abordar estas tres que son las que más se utilizan, la moda, la mediana y la media aritmética. Y las vamos a ver tanto cómo se calculan en datos no agrupados como en datos agrupados. Ok, nos vamos con las medidas de posición, estas tres que hablamos, en datos no agrupados, es decir, cuando tengo todos los datos en una lista, uno por uno. Ok, la primera es la moda. ¿Qué es la moda? Bueno, pues primero que nada, la moda tiene una abreviatura que es una M mayúscula con una O minúscula, es la abreviatura que se utiliza en estadística, MO, y es el valor que más se repite, es decir, indica el punto donde la variable ocurre con mayor densidad. Entonces, el valor que más se repite es la moda. Por ejemplo, encontrar la moda en el siguiente grupo de edades de una muestra de personas. Entonces, estas son las edades de una cantidad de personas. Aquí tengo una persona que tiene 14 años, otra tiene 15, 17 y otra que también 17, en fin. Yo tengo que encontrar la moda. Entonces, ¿cuál es la edad moda en este grupo de datos? Pues buscaría el valor que más se repite y creo que para todos es claro que el valor que más se repite es 21. Por tanto, la moda para este grupo de datos es 21. ¿Okay? Es muy sencillo, basta con revisar el valor que más se repite dentro del total de datos que uno tiene. Ok, ¿qué características tiene la moda especiales? Bueno, no se ve afectada por la presencia de valores extremos. Ok, si hubieran valores extremos son valores que se alejan mucho de los valores normales que uno tiene en un grupo de datos. ¿Qué sé yo? Supongamos que estos mismos datos, pues por acá tengo un dato más de un señor de 95 años. Podríamos decir que ese es un valor extremo. ¿Por qué? Porque se aleja mucho de
lo normal que tenemos acá entre 14 y 40, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con la moda cuando tengo un valor extremo? Supongamos que agrego una edad más de acá de 95 años. Bueno, pues la moda sigue siendo la misma. Es el valor que más se repite, no se vio afectada por ese valor extremo, ¿ok? Tiene la desventaja de que en ciertos casos podría no existir. Ok, ¿qué hubiera pasado si todos los números hubieran sido diferentes acá? Pues no hubiera habido moda. Entonces decíamos que es unos datos sin moda. Ok, y también podrían existir múltiples modas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido al 17, por decir algo, también repitiéndose 4 veces, igual que el 21? Pues tendríamos dos modas. O sea, tenemos unos datos bimodales por tener dos modas, puede ser que hayan tres o cuatro. Es decir, la moda, pues podría existir varias modas en un mismo grupo de datos. Ok, entonces esas son características que tiene la moda. La siguiente medida de posición es la mediana. Ok, ¿qué es la mediana? Bueno, primero que nada, se identifica con las letras ME, la M mayúscula, la E en minúscula. Así se identifica la mediana en estadística y es el valor central de una serie de datos ordenados. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, si quiero calcular o encontrar la mediana de un grupo de datos, lo que voy a hacer es que primero que nada tengo que ir a ordenarlos de menor a mayor, ¿verdad? Puede ser también de mayor a menor, es lo mismo, pero lo normal es que los ordenemos de menor a mayor. Ok, entonces yo tengo que ir a buscar, una vez que acomode los datos de menor a mayor, el valor que se encuentra en la pura mitad de esos datos, ¿verdad? Ok, que si tengo 11 datos, pues los ordeno de menor a mayor y el valor que está en la pura mitad, ¿verdad? El que estaría en la posición 6, pues ese sería la mediana, el valor que esté ubicado en la posición 6, ¿verdad? De 11 posiciones, que es la posición que está en la pura mitad. Ok, entonces para encontrar la mediana, primera regla, ordenar los datos de menor a mayor, puede ser. Y la segunda, ir a calcular la posición donde ella estaría, y pues ahí en esa posición me voy a encontrar precisamente la mediana. ¿Cómo se calcula la posición? Con esta fórmula muy simple, n más 1 entre 2, donde n es la cantidad de datos. Entonces, si yo tenía el ejemplo, siguiendo el ejemplo, que eran 11 datos, para calcular la posición voy a hacer 11 más 1, 12, entre 2, 6. Entonces, la posición donde está la mediana es la 6. Me reviso cuál es el valor que cae en la posición 6 de esos datos ordenados y tengo la mediana. Por ejemplo, encuentro la mediana y su posición en los siguientes grupos de edades de una muestra de personas. Y nos dan una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. ¿Ok? Ya los datos aquí están ordenados de menor a mayor, no tengo que ordenarlos. Entonces, eso siempre es muy importante, deben ordenarse los datos. Voy y busco la posición. Entonces, voy y busco n. N sería la cantidad de datos. En este caso, estamos hablando que son 7 datos. Entonces, n más 1, 7 más 1, 8 dividido entre 2 igual 4. Entonces, la mediana estará en la posición 4. Cuento posiciones, 1, 2, 3 y 4. Por ende, la mediana sería el número 10. ¿Ok? Muy bien. En este caso, pues la cantidad de posiciones o la cantidad de valores era impar, ¿verdad? De manera que al sumar me daba par y al dividirlo entre 2 me da un número entero. ¿Qué pasa cuando la cantidad de posiciones o cantidad de valores es impar? Perdón, es par más bien. Ok, veamos este caso. Vamos a suponer que es un caso también de edades de personas, pero en este caso tenemos 8 valores o 8 edades. La posición donde se encuentra va a ser, pues siguiendo la fórmula, 8 más 1, 9, entre 2, 4.5. Obviamente no existe la posición 4.5, existe la posición 1, 2, 3, la posición 4 y existe la posición 5, pero la 4.5 no existe. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues simplemente lo que se hace es que se suman los dos valores, el que está a la izquierda y a la derecha de la posición que encontramos, ¿verdad? El valor entero a la izquierda y a la derecha de 4.5 serían el 4 y el 5 respectivamente, entonces serían posiciones 4 y 5, que serían este 5 y este 16. Sumo el 5 y el 16, lo divido entre 2 y me da 21 entre 2, que es igual a 10.5. Y esa sería la mediana. ¿Ok? Muy bien. La mediana, pues tiene la ventaja de que siempre se puede calcular, no pasa como con la moda, que en algunas ocasiones no existía. También es única, solo hay una mediana, no pueden haber varias. No importa si la cantidad de datos es par o impar, pues siempre vamos a encontrar solo una. No se ve afectada por los valores extremos, pues podríamos poner el caso de que hayan valores extremos, qué sé yo, sustituyamos este 23 años por 95 años, un valor extremo, la mediana sigue siendo exactamente la misma, no se ve afectada por ese valor
extremo. No siempre va a coincidir con un valor observado, ¿ok? En el caso de valores pares, pues va a quedar un valor intermedio, ¿verdad? En el caso de que n sea par, entonces no siempre coincide con un valor observado. Por su naturaleza no puede ser utilizado en muchos procedimientos estadísticos, ¿ok? Tiene limitaciones, al igual que la MOA, para ciertos usos estadísticos que se necesita una medida de posición. Entonces, la mediana y la MOA, por cierto, no son muy efectivas. La más efectiva y la que más se usa, pues es la siguiente que vamos a ver, la tercera, que es precisamente la media aritmética. La media aritmética creo que es muy conocida, muy famosa. Tal vez por ese nombre no la conocemos mucho, pero si les digo que también corresponde a lo que naturalmente o normalmente llamamos el promedio, pues entonces sí es bastante conocido. Entonces una media aritmética es simplemente lo que solemos llamar un promedio. ¿Ok? Muy bien, aquí en esta filmina sí estoy viendo que tengo un error porque no aparece la fórmula de la media aritmética. Realmente la media aritmética es la sumatoria de todos los valores, ¿verdad? Perdón, la fórmula no aparece porque existen dos tipos de media aritmética. ¿Ok? Pero para eso necesitamos primero hablar de la simbología. ¿Ok? Ahorita vamos a ver las fórmulas porque hay fórmula para la media simple y fórmula para la media ponderada. Entonces, la simbología. En las fórmulas de la media aritmética vamos a entender que existen dos juegos de símbolos, digámoslo así. O sea, existen los símbolos para lo que son las medidas de posición en el caso de muestras y los símbolos para las medidas de posición en el caso de poblaciones. ¿Ok? Vamos a ver entonces a lo largo de la estadística que muchas cosas vamos a ver, mira, si la fórmula para y el símbolo para este cálculo en una muestra es esta, pero para una población es esta otra. Bueno, pues resulta que en la media aritmética suele suceder eso. Si yo estoy calculando el promedio a una muestra, es decir, a algo que extraje de una población, una cantidad de elementos que extraje de una población, y a esos elementos le calculo la media, el símbolo que utilizo es esta X con una rayita encima. Se le suele llamar X barra. ¿Okay? Entonces X barra es la media aritmética o el promedio para una muestra. Si yo estoy calculando el promedio a toda una población completa, entonces el símbolo que voy a usar es esto que parece una U en letra cursiva, que realmente es la letra mu en el alfabeto griego. Ese es el símbolo que se utiliza cuando yo calculo la media aritmética para toda una población. ¿Ok? Entonces, en el caso de la media aritmética tenemos dos símbolos dependiendo de si es la media aritmética para una muestra o la media aritmética para una población. Pero esto es importante porque en fórmulas posteriores vamos a ver la aplicabilidad de la diferenciación en caso de muestras y de poblaciones. Ok, muy bien. Sabiendo eso, que existen fórmulas para un promedio en muestra y un promedio en población, símbolos diferentes, vamos a ver los dos tipos de medias aritméticas que hay. Ok, la media aritmética se puede calcular mediante lo que se llama media aritmética simple, o también se le llama promedio simple, y media aritmética ponderada o promedio ponderado. Ok, entonces puede ser que yo tenga una media aritmética simple para una muestra, utilizaría X barra, o para una población, utilizaría mu. O una media aritmética ponderada para una muestra, utilizaría X barra, o para una población, utilizaría mu. Vamos a ver primero la media aritmética para un promedio, para la media aritmética simple, ¿verdad? Ok, ahora sí, aquí está la fórmula. La media aritmética simple sería bueno, en este caso estamos representándola con el símbolo X barra, estamos suponiendo que es un promedio que se le va a calcular una muestra. La fórmula sería la sumatoria de X dividido entre N, ¿ok? Creo que eso pues la mayoría lo conocemos. Yo quiero que necesito calcular el promedio, ¿qué es lo que hago? Sumo todos los valores, y eso es lo que quiere decir sumatoria de X, sumar todos los valores que yo tengo, y lo divido entre la cantidad de valores que tengo, que sería el N minúscula. O sea que si yo tengo, no sé, 5 personas con sus edades y quiero saber cuál es la edad promedio de esas 5 personas, ¿qué es lo que hago? Sumo las 5 edades, sería la sumatoria de X, y lo divido entre 5, que sería la cantidad de personas, o el N minúscula. Realmente la fórmula, si estoy calculando el promedio para una muestra, para una población, sería la misma. En este caso estamos poniendo aquí la de la muestra, por eso le puse X barra.
Pude haber puesto mu, nada más que también pues habría un pequeño cambio de simbología adicional, que es que cuando se trata de la población no se utiliza la letra n minúscula, sino la n mayúscula. Pero al final es lo mismo. Sumo todos los elementos y lo divido entre la cantidad de elementos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si quiero encontrar la media aritmética simple en el siguiente grupo de edades de una muestra de personas, ven que me dicen muestra, pues ya sabría qué símbolo tengo que usar. Y aquí tengo las edades de las personas, 20 años, 20 años, 22, etcétera, hasta 36. Necesito calcular la media aritmética, pues simplemente sumatoria de todas las edades, sumatoria de x, sumo todas las edades, eso me da 276, y la divido entre la cantidad de datos que tengo, que son 12 datos. Sería entonces x barra, es la promedio de la muestra, 276 dividido entre 12 igual a 23. Ok, si me hubieran dicho que esto es una población, pues aquí simplemente lo que va a variar son los símbolos, porque el cálculo sería el mismo. Pondríamos en lugar de x barra mu, y en lugar de n minúscula, n mayúscula. Pero igual, todo sería lo mismo, ¿verdad? Y la fórmula daría exactamente lo mismo si obviamente coincidieran los valores. Muy bien, esa sería entonces la media aritmética simple. ¿Ok? En el caso de la media aritmética ponderada, bueno, vamos a tener que la fórmula también pues va a existir tanto para la población, mu, como para la muestra, x bar. La fórmula es exactamente lo mismo, nada más que en este caso pues se agrega un componente w. Es decir, vamos a hacer la sumatoria de cada uno de los elementos que tenemos multiplicado por un ponderador que llamamos w y lo vamos a dividir entre la sumatoria de ese ponderador. Ok, ¿de qué trata esto de la media aritmética ponderada? Bueno, pues se trata también de un promedio, pero es un promedio en el cual a los diferentes valores no se les da a todos el mismo peso, porque en la media aritmética simple todos los elementos que participan en el cálculo tienen exactamente la misma importancia, ¿verdad? Porque simplemente pues sumamos los elementos y los dividimos entre la cantidad de elementos. En la media aritmética ponderada yo debo darle más importancia a unos que a otros. ¿Y quién es el que decide la importancia que se le da a cada valor? Bueno, pues precisamente el ponderador W. Entre más alto sea el W de cada uno de los elementos, porque cada elemento se va a multiplicar por su propio W, entonces, entre más alto sea el W de cada uno de los diferentes elementos, más importancia va a tener ese elemento dentro del cálculo de la media. Entonces, de eso es de lo que trata al final, de ponderar, o sea, de darle más importancia a unos valores que a otros. Veamos un ejemplo. Tenemos el caso de un pequeño empresario que compró $1,000 en enero del 2010. Entonces, imaginemos a alguien que fue con colones y compró $1,000 en enero del 2010. El tipo de cambio que pagó, es decir, lo que pagó por cada dólar, fueron 570 colones. O sea, pagó 570 colones por cada uno de los $1,000 que compró en enero de 2010. En febrero de 2010 vuelve a comprar otros $1,000, pero ahora el tipo de cambio es a 533. Es decir, cada uno de los dólares le costó 553 colones. Y en marzo compra $4,000, pero los dólares que compra en marzo los pagó a 536 colones cada uno. Ok, muy bien. Queremos encontrar cuál fue el tipo de cambio promedio que esa persona pagó. Ok, entonces ese cálculo podemos hacerlo por medio de un promedio simple o por medio de un promedio ponderado. Vean que son tres tipos de cambio diferentes los que él enfrentó en las tres compras. En la primera compra pagó un tipo de cambio de 570 colones por dólar, en la segunda 553 colones por dólar y en la tercera 536. Entonces, si a mí me dicen, mira, ¿cuál es el tipo de cambio promedio que él pagó? Pues el tipo de cambio promedio simple sería simplemente sumar 570 más 553 más 536 y dividirlo entre 3. Y ese sería el tipo de cambio promedio simple. O sea, la suma de esos tres valores da 1.659 dividido entre 3, el tipo de cambio promedio, 553 colones. Ok, ¿cuál sería el tipo de cambio ponderado? Okay. El tipo de cambio ponderado pues va a tratar de darle más importancia a un tipo de cambio que a otros. Ok, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería el elemento que haga que un tipo de cambio de estos tres sea más importante que otro? Bueno, pues en este caso la cantidad de dólares que compró. En el caso del tipo de cambio de 570 colones, compró $1,000. En el caso de 553 colones de tipo de cambio, compró $1,000. Esos dos pues pareciera que tienen la misma importancia porque en ambos la compra fue de $1,000. Sin embargo, en el tercer tipo de cambio,
la última compra, que fue 536, compra $4,000. Entonces ese tipo de cambio debería tener más importancia que los otros dos, porque la compra fue mucho más grande. Entonces esa cantidad de dólares que compró sería precisamente el ponderador para lograr tratar de calcular un tipo de cambio ponderado en el cual el tipo de cambio de 536 tenga más importancia que los otros dos. Okay, esto lo podemos ver resumido en este cuadrito que tengo acá. En la primera columna tengo cada uno de los meses y en la siguiente columna el respectivo tipo de cambio que pagó en cada una de las compras, ¿verdad? A ese tipo de cambio pues le vamos a llamar la variable X, que es a la que queremos calcularle el promedio. Coincide pues obviamente con la X acá en la fórmula. Ahora, el monto que compró en dólares en cada una de las compras le vamos a llamar W, que va a ser precisamente el ponderador. Entonces aquí tenemos las compras de dólares para cada uno de los 3 meses. Pues ahora yo quiero calcular el tipo de cambio promedio. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar cada X, o sea, cada tipo de cambio, y lo voy a multiplicar por su respectiva compra en dólares. Y cuando tenga todo eso, lo voy a sumar, y eso va a ser la sumatoria de X por W, la sumatoria de cada tipo de cambio por su compra en dólares. Y todo eso lo voy a dividir entre el total que suma el ponderador, o sea, el total de dólares que compró. Entonces, al hacer esa multiplicación de cada tipo de cambio por su monto en dólares que compró, me van quedando estos valores. El primero, 570 colones de tipo de cambio por 1,570,000 colones, porque vean que realmente este X por W es lo mismo que decir el monto de colones que pagó por los dólares que compró. Si compró $1,000 a 570 colones, pues pagó 570,000 colones por esos $1,000. Igual con el tipo de cambio de 553 por 1,000, 553,000. Y el tipo de cambio de 536 por $4,000, 2,144,000 colones. Ok, la sumatoria de todas esas compras de dólares expresadas en los colones que pagó, que sería la sumatoria de X por W, da 3,267,000. Ahora, si yo divido esos 3,267,000 entre la sumatoria de W, que es precisamente la sumatoria del ponderador, que sería la sumatoria de todos los dólares que compró, que fueron 6,000, 1,000 más 1,000 más 4,000, pues me va a quedar 3,267,000 entre 6,000 y el tipo de cambio promedio entonces sería 544.5. Vean que es diferente. El tipo de cambio en promedio simple, que hemos calculado antes, me dio 553 y este me dio 544.5, un poquito más bajo. ¿Por qué más bajo el del promedio ponderado? Porque el tipo de cambio, que era el más bajo de todos, tuvo más importancia que los otros dos, que eran un poco más altos, entonces jaló el promedio hacia abajo, quedando en 544.5 colones. Ok, entonces hasta aquí quedaría este video con las medidas de posición en el caso de datos no agrupados. En un video posterior veremos las medidas de posición en el caso de datos agrupados.